Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977-201500. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al correo electrónico entreamigos@gmail.com. Contacta con nosotros. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez. Contacta con nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 8. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?
¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amigos, muy buenos días. De nuevo estoy aquí con vosotros a través de Radio San Pere y San Pau en Tarragona. Soy Luis García y encantado y feliz de poder compartir con vosotros la preciosa palabra de Dios. Precisamente el texto que yo entiendo que Dios ha puesto hoy en mi corazón para compartir con vosotros está en el Evangelio, está en los 3 evangelios sinópticos, es decir, los que son todos paralelos y cuentan todo lo que hizo Jesús y todo lo que enseñó en 3 versiones distintas. Ya hay un 4º evangelio que es el de Juan, donde amplía la visión y la perspectiva que tenemos del Señor Jesucristo, complementando todo lo que esto dice en estos 3 evangelios. Bueno, pues en el Evangelio de San Marcos tenemos esta explicación. Y Jesús nunca tiene pelos en la lengua, nunca disimula, nunca
manipula las palabras como si fuera un político para luego hacer lo que pueda. Y él habla claro y dice: el que quiera salvar su vida la perderá. Está claro que no buscaba ningún seguidor. Él anunciaba la realidad, porque el Evangelio y la palabra de Dios nos habla de la realidad de la vida. No nos habla de cosas que tengan que ver con la religión y con las normas, etcétera, sino habla de la actitud que tenemos que tener ante la vida. Toda la Biblia está todo más o menos dirigido y orientado para que vivamos bien, incluso para que seamos felices en medio de situaciones difíciles. Ahora estamos viendo en todo el mundo, que esto es algo que yo pensaba que no conocería, algo así, y yo creo que os pasa a muchos de vosotros, ¿no? Estamos viviendo una situación muy fuerte con esto del coronavirus en todo el mundo. Y cada día manipulados y con las noticias y venga continuamente hablándonos de brotes y de muertos y todo esto. Luego, si lo miramos en plan estadístico y científico, un poco entre comillas, ¿no?, como nos están presentando, resulta que están exagerando una burrada comparando con otro tipo de enfermedades, por ejemplo con la gripe, con la cantidad de miles de personas que mueren al año de gripe normal. Y sin embargo con esto están montando una pandemia tremenda y que nos llena a todos de temor. Realmente, yo te soy sincero, pero porque mi fe está en Jesucristo. Y para mí no es importante ni estar vivo ni morir. ¿Por qué? Porque todos tenemos que morir. ¿O hay alguien que no? Bueno, y cuando hablo de eso, hablo de un montón de necesidades que todos tenemos, de necesidades naturales, emocionales y sobre todo espirituales. Y que solo en Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y lo demostró resucitando de los muertos, se dejó matar injustamente en la cruz, porque él no tenía que morir, porque nunca había hecho nada mal y había ayudado a muchísima gente, como hemos escuchado hoy en ese pasaje de San Marcos 8. Y sin embargo, los religiosos de su tiempo se enfurecieron contra él y manipularon a la gente para que dijera, viéndole hecho una piltrafa por los latigazos que le habían dado: crucifícale, crucifícale. Estaban ciegos, y no se daban cuenta quién era el que le estaban condenando. Pero él se dejó matar para morir en nuestro lugar. Yo sé que esto es una idea que cuesta mucho de entender, pero es que realmente solo podemos comprender esta realidad alrededor de la cual gira el mundo entero. Es así, no gira alrededor de Bill Gates o de Soros, no, gira alrededor del Señor Jesucristo, porque Él no solo se dejó matar, sino resucitó de los muertos. Está vivo. Y unas 500 personas lo vieron y lo comprobaron, y hubo un discípulo, Tomás, que incluso no se creía lo que le decían, y dice: yo si no meto mi dedo en su agujero de los clavos y mi mano en el costado, no creo. Pues Jesús no tuvo ningún problema para acercarse a él, como era amigo suyo y era un discípulo, le dijo: Tomás, mete tu dedo por aquí, comprueba que estoy vivo, que soy yo. ¿Y qué hizo Tomás? Pues dijo lo elemental que necesitamos hacer todos nosotros. Dijo: Señor mío
y Dios mío. Se arrepintió de su incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Pues que su corazón se cierra ante las enseñanzas de la palabra de Dios. Si todo está bien explicado, y de hecho, pues gracias a Dios hemos escuchado de pequeñitos, aunque fuera en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, hemos escuchado la palabra de Dios en Israel, ¿no? Pero no basta con escuchar la palabra de Dios, conocer el Evangelio, las epístolas de Pablo, todo, no basta con escucharlo. Hay que ponerlo en práctica y comprobar que es verdad todo lo que dice ahí. Y por ejemplo, vemos aquí que hasta Jesús se impacientaba con sus discípulos. Me imagino, yo pienso, gracias a Dios por su paciencia y misericordia conmigo, porque mira que me costó a mí enhebrar un poquito en el Evangelio del Señor Jesucristo. Me costó muchísimos años porque yo era un cabezón. Lo que no entendía por la mente no lo aceptaba. Hasta que me di cuenta que el problema era yo, que no podía aceptar una realidad que estaba fuera de mi capacidad de comprenderla. Hasta que entregué mi vida al Señor Jesús hace 45 años y bueno, y Él fue con paciencia y sin prisas abriéndome los ojos para que yo comprendiera su palabra. Ahora, cuando tú comprendes la palabra de Dios y ves la realidad de todo lo que existe, la vas viendo, a medida que vas avanzando en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, bueno, eso te compromete de todo. El apóstol Pablo llega a decir, toda esta realidad de la revelación de Dios nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pone en un compromiso tremendo. Porque si yo ya sé la verdad, yo no puedo hacer otra cosa que vivir en la verdad. Porque si no sería tonto, sería absurdo, sería un necio. Pero cuando yo he comprendido la verdad y empiezo a poner en práctica la palabra de Dios, es impresionante porque va aumentando es un descubrimiento diario de quién es Dios, de todo lo que ha hecho y todo lo que ya anuncia que hará. Y bueno, por eso, aún en medio de esta situación de conflicto, de problemas, vemos que Dios habla claro. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la encontrará. Es que realmente es tremendo, porque eso fue lo que me pasó a mí. Y yo he visto miles de personas que les ha pasado lo mismo, aunque no nos conocíamos de nada, aunque fuéramos de razas distintas, de situaciones distintas, pero cuando uno experimenta la bendición de la reconciliación con Dios, empieza a vivir, y además una vida llena de luz y de esperanza. Porque lo que dice Jesús claramente, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y bueno, no es que si es bueno va al cielo, no, eso es una idea religiosa, porque así ninguno iríamos, porque el que no falla por un lado, fallamos por otro. Pero el problema no es el pecado que hay en nosotros, que nos hace fallar y tomar decisiones equivocadas, sino que cuando caminamos en la luz del Señor, Él nos va revelando su palabra, nos va abriendo los ojos y vamos ya acertando en las decisiones que tomamos. Porque esto no es una cuestión para un programa de radio, por ejemplo, o para hacer un culto o una misa, no. Esto es para que tú lo vivas. Y por eso, cuando tú experimentas la vida de Dios,
pues entonces necesitas compartirla con otros y además ayudar a otros. Vemos en este texto de Marcos que hemos escuchado que Jesús, cuando vio tanta gente que estaba tan sedienta de la palabra de Dios, que lo me gustaría, amigo, amiga, que nos escuchas, que tú experimentas en este momento, sed de conocer la palabra de Dios. Pues esta gente se olvidaba hasta de comer. Y claro, como eran tantos miles de personas y tenían que llevar varios días sin comer, pues fue Jesús el que se compadeció de ellos. Y entonces dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer. A ver, ¿qué tenéis ahí? Mira, tenemos tantos panes y peces. Bueno, pues tráemelos para acá. Y empezás a repartir. Y se multiplicaron. ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió eso? Yo no entiendo. Yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero lo hizo. Y él mismo, en este texto, habla de otra ocasión que alimentó, me parece que a 5.000. Y se recogieron, les preguntó a los discípulos, ¿cuántas cestas recogisteis de sobras? 12 cestas. Y ahora que hemos alimentado a 4.000 personas, ¿cuántas cestas sobraron? 7. Bueno, entonces, quiero decir, ante una abundancia total, Dios no va a ir dándote una limosnita para que te calles, no, sino que Dios nos bendice abundantemente. De hecho, Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y tendrá vida en abundancia. No se refiere a la economía nada más, porque el Señor siempre nos da justo lo que nos necesitamos, ni más ni menos, porque ya sabéis cómo somos todos nosotros, que cuando tenemos más de lo que nos hace falta, se nos ocurren ideas raras ya. Mira los supermillonarios lo que están haciendo, está saliendo a la luz. Abusando de niños, matando niños, haciendo actos satánicos con niños, terrible, bebiendo la sangre de niños. O sea, es una locura, porque el ser humano necesitamos que Dios nos dirija, porque nosotros solos la liamos, lo destrozamos todos. Mirad el mundo como está. Ahora hablan del cambio climático, de no sé qué. Pero claro, esto es el que no pare, porque lo mismo que no quieren parar, ellos están haciendo de las suyas en otro campo. Por ejemplo, tenemos el tema del aborto, que es algo que ¿cómo no puede uno aceptar eso de que una madre tenga derecho a matar a su propio hijo? Es que no tiene sentido, o sea, rompe la lógica. No hay justificación para matar a alguien. No hay justificación en absoluto, aunque sea por motivos económicos o que le vaya a uno mejor haber esperado para quedarse embarazada. No, es igual, pero ya que tienes el embarazo, pues ahora ser responsable y algo elemental, cuida de tu hijo, de tu hija. Bueno, pero eso es un puntito nada más del desastre, del desbarajuste del mundo en que vivimos. Por eso Dios actúa y trae juicio sobre este mundo, sobre la gente de este mundo que no quiere saber nada con Dios. Si el tema no es una opción, o yo vivo en la luz o me la pego, o tropiezo, o me hago daño, o hago daño a los demás. Sí, imagínate que vas por la autopista y de repente se va la luz y te quedas sin luz en el coche. ¿Qué haces? Terrible, ¿no? Cuando no hay luz no puedes avanzar, ni parar, ni hacer nada, porque no ves nada. Ese es el motivo por el que el mundo está como está. Algunos dicen, ¿y por qué Dios permite que el mundo vaya tan mal? Bueno, el mundo va tan mal
porque se ha alejado de Dios, y la gente que está inmersa en el sistema de este mundo, político, social y económico, ya veis cómo va todo. Que unos poquitos tienes muchísimo, que ninguno se puede llevar nada, ni un euro. Cuando muere, y sin embargo, la inmensa mayoría, unos tenemos suficiente, gracias a Dios, y mucha gente no tiene nada, está muriendo de hambre, y ahora cerca de nosotros también. Por eso, amigos, amigas, abramos los ojos a la realidad. Y entonces, bueno, vemos que uno de los problemas que iban surgiendo ante Jesús, pues él actuaba él es todopoderoso, y por eso pues aquel hombre ciego le sacó fuera de la aldea. ¿Por qué? Porque la gente no va a entender que le escupan los ojos y le unte con tierra. Encima de que era ciego el hombre, encima le escupen los ojos y le unta con tierra. Entonces, bueno, le escupen los ojos y el hombre empezó a ver. Dicen los hombres como árboles. Empezó a ver sombras. Y Jesús le sanó completamente. Pero para Dios todo eso es posible porque es Dios. Y nosotros no, pues, tenemos que complicarnos la vida. Yo que he tenido problemas con mi vista desde pequeño, porque tuve el sarampión, mi mamá en aquel tiempo no había los medios que hay actualmente, pues acabé desde los 5 años con unas gafotas, lo que me faltaba, en mi cara, terribles. Y ahora, bueno, ahora ya, gracias a Dios, tuve un desprendimiento de retina y ahora estoy viendo, recuperando la visión de mi ojo izquierdo. Pero esto no tiene que ver con lo que hizo Jesús, sino que este hombre que estaba en esa situación de ceguera, pues él llegó y no lo hizo mágicamente, sino que, bueno, lo hizo como él sabía que podía hacerlo, porque él es Dios, y le escupió en los ojos y comenzó a ver, pero terminó Jesús la obra en él y pudo ver completamente bien, de lejos. Bueno, entonces estoy hablando de detalles que están todos escritos y solo uno tiene que leerlo y comprobar que es verdad. La fe en la palabra de Dios es una fe que tú la pones en práctica y compruebas que funciona. A ver, siempre pongo el ejemplo del ordenador. Hoy día yo me compro un ordenador y me dicen, oye, que este ordenador te hace imágenes en 3 dimensiones y puedes jugar mucho y no sé qué. Y te digo, venga, no te lo crees y no lo pones en práctica. Y nunca compruebas que eso estaba ahí a tu alcance. Pues es lo mismo la fe. La fe, tú ponlo en práctica y comprobarás que eso es real. Y esto no es para... uno es feliz cuando tiene mucho dinero y puede viajar. No. Uno es feliz cuando Jesús dijo cómo. Bienaventurados. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? Pues las bienaventuranzas nos hablan de la felicidad del ser humano. Cuando uno llora ante la injusticia, sabe que tiene la esperanza de recibir consolación. Es pacificador. No pacifista, pacificador, que es distinto. Entonces disfruta de ver cómo hay personas que estaban enemistadas y que vuelven a hablarse y a superar sus diferencias. De hecho, las diferencias entre personas nos van bien a todos, porque de esa manera pues, Dios pule nuestra personalidad.
La Biblia lo dice, hierro con hierro se aguza. O sea, eso, poniéndolo en práctica, funciona. Amigo, amiga que nos escuchas, compruébalo. Está a tu alcance. Gracias al Señor Jesucristo que hizo la obra completa. Y está a tu alcance comprobar que realmente es así. Hazlo. Nadie puede hacerlo por ti. Lo mío tengo que hacerlo yo. Nadie puede ir al baño por mí. Tengo que ir yo. Como nadie puede ir al baño por ti, tienes que ir tú. Y cuando eras pequeño, recién nacido y bebé, pues tenían que hacértelo tus padres o otra persona. Pero ahora ya, cuando uno se hace mayorcito, lo tienes que hacer tú mismo. Pues en cierto modo, trato de explicar que todo eso es la realidad. Y fíjate, termino con estas palabras de Jesús. El que oye mis palabras y las hace es una persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Y vendrán problemas, tempestades, vientos, conflictos, y no cae la casa, porque está fundada sobre la roca. Es así de sencillo. Es como construir tu vida sobre un fundamento firme. Y eso es el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Amigos, hasta la próxima. Y espero que con la ayuda de Dios seamos capaces de poner todo esto en práctica. Se lo merece, mi Dios se lo merece, porque es digno de alabanza, mi Dios se lo merece, se lo merece, se lo merece, mi Dios se lo merece, porque es digno de alabanza, mi Dios se lo merece. Al que reprendió a los vientos y los mares los calmó, al que multiplicó el pan y su pueblo alimentó, a ese Dios inimitable que su vida nos regala. Ay, Jesús, no hay quien te aguante, por eso mi alma te alaba, te alaba, te alaba, te alaba, te alaba, te alaba. Se lo merece, mi Dios se lo merece, porque es digno de alabanza, mi Dios se lo merece, se lo merece, se lo merece, mi Dios se lo merece, porque es digno de alabanza, mi Dios se lo merece, se lo merece, se lo merece, mi Dios se lo merece, porque es digno de alabanza,